Cierra tus ojos. Vamos a rogar al Señor para que sea Él el que lleve este mensaje, que sea Él el que lleve lo necesario a tu vida y que te dé más allá de tus fuerzas. Padre bendito, gracias por ese amor sacrificial. Gracias, Señor, porque tú a través de ese sacrificio nos enseñas que tú te negaste a ti mismo. Dejaste todo, Señor, lo que tú tenías justamente en el cielo, y tú te hiciste hombre, Señor, llegando aquí a la tierra justamente a morir por nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en cada corazón. Gracias por lo que estás haciendo en cada matrimonio. Gracias por lo que estás haciendo en cada familia. Gracias por hoy transformarnos a tu imagen y semejanza. Sé que estamos en un momento de santificación, Señor, y entregamos a ti, Señor, en amor. Ese amor sacrificial, Señor, entregamos nosotros, Señor, todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras heridas, las ponemos en tus benditas, en tus pies, Señor, a tus pies los ponemos. Y sé tú, Señor, el que puedas mitigar, que tú puedas aplacar, que tú puedas sanar, que tú puedas alentar todo aquello que hoy sabes que tenemos en nuestra vida. Quiero escucharte hoy, Señor. Háblame, Señor. Quiero escucharte este día, Señor. Lo necesito. Haz, Señor, lo que tengas que hacer para que mis oídos se destapen, mi atención esté puesta en ti. Quita todo distractor, quita toda dolencia, quita todo enojo, quita todo resentimiento de mi corazón que me esté impidiendo justamente escucharte y seguirte. Sé tú, Señor, esta mañana. Clamo a ti, Señor, y sé que me responderás conforme a tu preciosa y divina voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Cuántos justos hay aquí? A veces nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo obedecer, nos cuesta trabajo que Dios está demandando justamente una iglesia fiel. Y todavía seguimos siendo un tanto orgullosos, nos cuesta dejar que la humildad nos lleve justamente a doblar rodilla, a pedir las cosas por favor, a decir claro que sí, con todo el amor lo voy a hacer. Cuesta trabajo. Y es justamente el que tú permitas que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida a través de su palabra. El título del mensaje del día de hoy es La bendición de ser justos. La bendición de ser justos. ¿Y de dónde viene la palabra justos? Ahí es donde tú tienes que tomar tu cuaderno y tu pluma y empezar a anotar justamente por si alguien te pregunta, ¿qué es ser justo? ¿Cómo puedo ser justo? ¿Y cuáles son las consecuencias de los justos? De ahí entonces vienen tres preguntas que hacernos. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia tiene varias acepciones en la Biblia. Y una de ellas es justamente la justicia de Dios, la justicia divina. Quiere decir que Dios es justo. Es un atributo de Dios, el ser justo, el de aplicar justicia. Y de ahí viene entonces la siguiente palabra, justificación. Para ser justo, antes tengo que ser ¿qué? Justificado. Y antes de ser justificado, Dios tiene que aplicar justicia en alguien. Para que entonces siga siendo justo. No es de la nada, no es porque se le ocurrió a Dios, no, porque tenía que ser de esa manera. Tenía que él aplicar su justicia
para que fuésemos ¿qué? Justificados. Y luego entonces, al ser justificado, entonces sí soy hoy justo. La justicia es la manifestación de una de las perfecciones de Dios. Dios es justo en todos sus caminos. Dios es justo en todos sus caminos. Es algo que tú tienes que enseñar. Tal vez para la gente que no conoce a Dios, sea es que Dios es injusto porque está pasando muchas situaciones en el mundo. No. Esa es una responsabilidad del hombre, no de Dios. No queramos siempre culpar a Dios de todo. ¿Cuándo seremos lo suficientemente humildes para aceptar que muchas cosas que están pasando hoy mal es responsabilidad del hombre y no de Dios? Dios es infinitamente justo y a eso se le llama justicia absoluta. Pero también Dios ha establecido que Él no permite nada de pecado, ni una pizquita de pecado en la vida del hombre. Y por ello estableció Dios las penas y las recompensas. Las penas para aquellos que no hacen su voluntad y las recompensas de aquellos que se esfuerzan por hacerlo. Y se llama justicia retributiva. Es importante eso, que lo tengas en tus apuntes. Hoy, ¿por qué somos justificados? Ya dijimos, porque Dios tenía que aplicar justicia, su justicia. Pastor, ¿cómo se llama entonces esa justicia, o esa parte de esa justicia? Se llama justicia imputada. Dios le ha atribuido, todos los pecados a su Hijo de la humanidad. Por eso se llama justicia imputada. Si alguien es culpable en este mundo de todos los pecados, es Jesús, porque Él cargó con todos los pecados de la humanidad, presentes, pasados y futuros. Pastor, entonces eso me da licencia para pecar. No. Debe darte temor si tú te mantienes en pecado, aún sabiendo lo que hoy ya conoces, que Cristo murió por tus pecados y te ha hecho libre del pecado. Te ha hecho libre del orgullo, de la soberbia, de la altivez. De eso te ha hecho libre Jesús. Lo cual tú tienes que ser agradecido por ese sacrificio de Cristo en tu vida. Entonces, ¿todos somos justificados? No. No todos somos justificados. Si bien es cierto, Él murió por todos los pecados de la humanidad. Y lo dice claramente el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es la condición? Creer. Solo aquellos que creen son entonces ¿qué? Justificados. Vamos entonces al libro de Romanos. Vamos al capítulo 5 y vamos al versículo 1. Romanos 5, 1. Y dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos trajo justamente entonces esa justicia imputada? El ser justificados. ¿A través o por medio de la fe? He decidido creer justamente en el sacrificio de la cruz. Y eso me hace ser entonces justificado. Justificados pues por la fe. Primeramente, ¿cuál es la primera bendición? Aquí hablamos las bendiciones de los justos. Primera bendición.
Porque muchas veces no tomas a considerar las bendiciones que Dios ya derramó en tu vida. Y menosprecias entonces, por falta de conocimiento, menosprecias las bendiciones que Dios tiene para ti. Y dice ahí que tenemos paz para con Dios. Si tú piensas cualquier cosa, estás equivocado, estás en un grave error. A través de la muerte de Cristo y a través de creer en Él, en su obra, en su muerte y en su resurrección, me permite entonces tener paz. Primeramente con Dios, porque antes de conocer a Jesús, yo estaba en guerra con Dios, estaba levantado en guerra por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mi incredulidad. Estaba yo siendo enemigo ¿de quién? De Dios, de Dios. Ahora ya no soy enemigo de Él, ahora soy su hijo, ahora soy justo. Y es lo que tenemos que aprender. Vamos aquí mismo a Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y tal pareciera como fuera muy fácil. Yo creo, ¿tú crees? ¿Ellos creen? ¿Nosotros creemos? ¿Ustedes creen? Muy fácil. Tú dices, yo creo. ¿Tú crees? Porque tal pareciera que hay una gran diferencia en tu fe y la mía. Entre la fe de ellos y la fe de nosotros se ve una gran diferencia. Y hablamos del mismo Salvador. Pero no vivimos justamente conforme a lo que el Salvador ha dispuesto que viviéramos. No me voy a hacer salvo o no voy a ser justo porque solo creo en Cristo. ¿O sí? No voy a ser justificado por el simple hecho de decir yo creo en Cristo. Hay mucha gente que tú le preguntas afuera, creyendo en otra cosa que no es justamente el caminar con Cristo, dice yo creo en Cristo, yo creo en Jesucristo, yo creo en tu Jesús. Así te dice, yo creo en tu Jesús, yo creo en tu Dios, yo creo en el Dios que dice la Biblia, el Padre de Abraham, Isaac y de Jacob, yo creo. Y yo pregunto, ¿eso lo hace ser entonces una persona justa? ¿Una persona salva? Porque entonces pasemos entonces papelitos en la calle y pongamos, tú solamente confiesa que eres salvado por Cristo y eres salvo ya. Y yo pregunto, ¿cuánta gente va a llegar así a los pies de Cristo? Tienen que escuchar primeramente ¿qué? La vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo. Y cuando ellos hayan escuchado con un corazón deseoso de realmente creer en Cristo, entonces en ese momento es despertada la fe que está en su vida. ¿Y qué lleva consigo? Un cambio de mente. Y después viene un cambio de vida. No puedes cambiar a alguien su vida si antes no cambió su manera de pensar. Y la única forma que yo he aprendido y entendido que para que tú cambies tu forma de pensar tiene que ser a través de un nuevo nacimiento. Haber sido primeramente regenerado. Y después nazco de nuevo. La primera etapa de la salvación, ¿cómo se llama? Justificación. Justificación. Porque yo primero creí. Y fue realmente es creer en algo que es verdad. Yo creo que Jesús es verdad. No solamente Él tiene la verdad, Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Y dice su palabra que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Vean la gran
responsabilidad de ser justos. Quiere decir que Jesús se quiere manifestar en cada persona que cree en Él. Y cada vez que Jesús se manifiesta en cada corazón, Dios bendice a ese corazón. Por eso los justos estamos llenos de bendición. Ahorita vamos a ver las bendiciones de los justos, pero es importante que entendiéramos esta parte de cómo soy justo, para que tú luego lo puedas tú enseñar. Aquí mismo, en el capítulo 4 de Romanos, es un importante libro de Romanos, es importante que todo creyente lea, medite Romanos. Son 16 capítulos que tienes que estar de verdad enamorándote de este libro porque tiene mucha doctrina. Es base para el cristiano leer Romanos, aprender Romanos. Dice aquí en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entonces, ¿qué es la justificación? O la razón de la justificación del hombre. Aquí dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra... ¿Qué quiere decir? Que si Cristo no hubiera resucitado, nadie podría ser justificado. Si no hubiera resucitado Cristo, en vano estaríamos hoy aquí sentados. ¿No habría para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué plan? Pero porque Cristo resucitó y ascendió al Padre y está sentado a su derecha, justamente por eso hoy somos ¿qué? Justificados. Hoy somos justificados. Entonces quiere decir que la justificación tiene dos aspectos. ¿Ya notaste cuáles son los dos aspectos que tiene la justificación? Tiene dos aspectos. Primero es la muerte y segundo la resurrección. Sin esos dos aspectos no podríamos ser justos. Anotarlo ahí, tu punto es importante. Recuerda que fue una muerte sustitutoria, becaria. Cristo fue el sustituto, Cristo fue el becario de nosotros. Él tomó nuestro lugar, nos tocaba estar en ese lugar y Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, eso nos debe de llenar de mayor gratitud. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y el justo por los... ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Los injustos. El justo murió por los injustos. Todos los que estamos aquí estábamos en este grupo de los injustos. Y dice aquí, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Quiere decir que entonces cuando Él resucita, por eso nos da y nos ofrece vida eterna. Eso significa espíritu vivificante. Él tiene el poder de darnos vida eterna. Y cuando Él resucitó en un cuerpo glorificado. Justamente el mismo cuerpo que vamos a tener tú y yo cuando estemos en su presencia. Tenemos con un cuerpo ¿qué? Glorificado, con un espíritu ¿qué? Vivificante. Quiere decir que ya no más hay muerte en nuestra vida. Y estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces aquí lo que tienes que preguntarte, si todo esto, ¿qué está o qué debiera producir en tu vida todo esto que hoy estás escuchando? ¿Qué debiera de haber o qué debería estar pasando en tu vida? Y aquí es muy importante lo que van a escuchar. Si la
muerte y resurrección de Cristo, que da por consiguiente su segunda venida, porque ya está sentado a la diestra del Padre, y Él prometió regresar por su iglesia, eso para ti, ¿qué efecto está teniendo en ti? ¿O qué debería ser el efecto en ti? Si no estás creciendo en toda tu manera de vivir, entonces pregúntate cómo piensas esperar el regreso de Cristo. ¿Por quién viene Jesús? ¿Por todos? Pero tienes que preguntarte, ¿vendrá por todos? Viene solamente por un remanente. Hay etapas de nuestra vida que solamente Dios sabe y que solamente Dios conoce. Y esto también lo quiero dejar claro para muchos. Todos tenemos un tiempo para poderle servir a Dios. Todos tenemos un tiempo. Aquella persona que fue llevada a los pies de Cristo estando en un lecho de dolor o de salud o muerte terminal, fue Dios simplemente que le dio la oportunidad de ser salvo en ese momento. Y si él muere, en ese momento estará en el paraíso con Jesús. Y no tuvo la oportunidad de, que es el servirle a Cristo. No lo tuvo. Pero eso no quiere decir que no esté con el Señor Jesús, porque en ese momento alguien le compartió de la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Tú tienes que prepararte, escucha bien lo que te estoy diciendo, tienes que prepararte por aquella persona que esté en minutos antes de morir y que tengas la gran oportunidad, la gran comisión de hablar de Cristo para llevarlo justamente a una eternidad diferente. Aquí la pregunta que yo te hago, ¿te estás preparando? ¿Estás siendo atento? ¿Estás despierto? Porque cuando tú tienes a una persona que está enferma, con una situación complicada de salud, y sabes que no tiene a Cristo en su vida, si Dios permitió que estuvieras frente a ella, no solamente es para consolar, no solamente para que tú le des medicamento, tú estás ahí para que tú le hables de su eternidad. Si ella no conoce y si ella no recibe a Cristo, sabes que su eternidad está ¿dónde? En el infierno. Ay, pastor, y si se muere no, Dios tiene el control de las cosas. Para que no tenga así como, ¿cómo le digo? Díselo tal y como son las cosas. Si cree en Cristo, tiene vida eterna. Si se rehúsa a creer en Cristo, no tendrá la vida eterna. Es lo que dicen las Escrituras. Ahora bien, yo dije que muchos que conocimos al Señor, lo conocimos a uno de ancianos o de la tercera edad, lo conocimos antes, 20, 30 años antes de llegar justamente a esa parte, unos 10 años antes, otros 5 años antes, otros, tuviste tiempo justamente para servirle al Señor. Y que tú seas instruido de cómo servirle al Señor para que tú estés hoy pensando en cómo recibir al Señor cuando Él venga. Tú sabes que cuando venga Jesús viene justamente para darte coronas. Pero solo aquellos que hicieron las cosas bien cuando estuvieron aquí en la tierra, lo dice su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, ahí lo dice claramente. Si no está produciendo esto algo en tu vida, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo como una persona justificada? Como una persona que ha sido realmente perdonada. ¿Estás aprovechando bien tu tiempo, tu edad? Hay mucha gente que ya hoy en día sirvió al Señor y llegó ya a una etapa, de la tercera etapa, de la tercera edad. Físicamente se le complica hoy servir al Señor. Yo no voy a decir, no, como ya dejas de servir porque ya tu cuerpo no te lo permite, bye. No. Tendrán su recompensa justamente como hijos. Y tendrán que servir al Señor de manera diferente. Eso hay que aprenderlo. A tu cuerpo no le puedes decir, no, yo me siento como de 15, sí, pero yo tenía 60 años. Ya no puedes. Tu cuerpo te dice, no, tu mente te dice que sí lo puedes hacer, pero tu cuerpo dice, no, espérame, no puedo. Pero ¿qué dice nuestra mente? ¿Cómo no vas a poder? Échale. No. Hay que ser prudentes. Y va para las personas que hoy en su corazón está servirle al Señor.
Y de esos corazones queremos en la iglesia. Pero prefiero mejor que nos duren un poquito más de tiempo a que por tanta presión, y es que aquí ya se nos fue. Le dio un paro cardíaco, se nos fue por tanta presión. ¿No? Y al rato, anda el pastor, ahí se lo encargo. ¿No? Entonces hay que ser prudentes, hay que ser sabios en esa parte. Si tú lo conociste a la edad que tú tienes, o si ya tienes tiempo conocerlo, deberías estar tú dando gracias a Dios por eso y enséñame a prepararme para servirte ya. Porque el hecho de que tú ya lo conozcas y no le estés sirviendo, acuérdate de las coronas, y no es juego. Hay mucha gente que no dimensiona, porque si tú dimensionas lo que es no llegar sin coronas, o que no haya coronas para ti porque no diste lo que tenías que haber dado cuando estuviste aquí en la tierra, nos va a ser muy fuerte. Y pide a Dios, Señor, ponme en mi mente, en mi corazón, entender esto. Porque no lo siento como que yo voy a perder como un gansito de marinela, o sea, si no lo tengo no pasa nada. No, es una corona dada por Cristo, o son coronas dadas por Cristo. Bueno, ahí lo pongo en esa parte. Entonces, ¿quiénes son los justos? Ok, regresamos nuevamente. ¿Quiénes son los justos? Los justos son aquellos donde Dios justamente ha perdonado y ha justificado porque han creído en su Hijo, Jesucristo. Y no solamente lo reconocen, sino lo viven. Viven justamente esa parte. Estos creyentes han sido justificados por la fe, salvos por gracia, justificados por la fe. Ahora bien, ¿cuáles son? Vamos a hablar de algunas bendiciones. Ya vimos que la primera bendición es que tengo paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Tengo paz con Él. Gracias a Dios tengo paz a través de su Hijo. Pero vean la gran bendición que tienen los justos. La otra bendición está en Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 13. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13, dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Vean cómo se refiere Dios al justo. Y siente en tu corazón esas palabras de Dios en tu vida. Vuelvo a leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces quiere decir que un justo está obligado a obedecer. Fue pasado de la esfera de desobediencia a la esfera de la obediencia en el momento de la justificación. Por eso tienes que entender que si tú ya eres una persona justificada, Dios te pasa de la esfera de desobediencia, de la esfera de las tinieblas, donde tú te encontrabas, y te puso justamente en la esfera de la obediencia. Ya no más tienes que ser desobediente. Esa fue tu antigua naturaleza. Hoy Dios te puso de su naturaleza para ser ¿qué? Obediente. Y no dice algunas veces como me has obedecido. Así dice. Hay una palabra clara ahí que dice siempre. Vuelvo a leer. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué hermoso es poder ser obedientes aún en la ausencia de Cristo. Qué bonito es poder ser obedientes cuando mi jefe no me ve, cuando el maestro no me ve, cuando mi padre no me ve, cuando el pastor no me ve. Sigo siendo obediente. Y la obediencia, ¿saben lo que trae? Bendición. ¿Y esa bendición qué? Sobreabunda. No una obediencia parcial, eso grábatelo. Es una obediencia total, porque Dios no te salvó parcialmente, ¿o sí? ¿O se entregó Jesús parcialmente o se entregó todo? ¿Te perdonó algunos pecadillos? ¿Te perdonó todos tus pecados? Y sigue perdonando de tus pecados.
porque su sangre sigue siendo lo que solamente puede limpiarte, su sangre. Y te sigue perdonando, y lo sigue haciendo, te sigue limpiando de toda maldad, porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Es lo que dice su palabra. Amén. Entonces dice aquí Pablo, dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpate. La palabra ocupación significa trabaja. A ver, vamos a entender. ¿La salvación es por obras? ¿La salvación es por obras? No. La salvación no es por obras. La salvación es para obras. Por eso tienes que ocuparte. Ocúpate en tu salvación. Hablamos que la primera etapa de la salvación es la justificación. La segunda etapa presente, eso fue pasado. La segunda etapa presente, hoy, es la santificación. La persona que es justa, la persona que es salva, está en la etapa de la santificación. ¿Cuánto dura esta etapa? ¿Cuánto dura esta etapa? Anótalo ahí, toda tu vida. Toda tu vida. Esta etapa de la santificación dura toda tu vida. ¿Qué quiere decir? Que entonces tienes que estar creciendo día con día, de gloria en gloria. Yo no compro a alguien que me dice que es cristiano, que es una persona justificada, cuando no veo un crecimiento en su vida. No la compro. Tiene que crecer como esposo, como padre, como hermano, como empleado, como director, como gerente, como empresario, en todo, como siervo, como pastor. Tiene que estar creciendo. Si es que está en la etapa de la santificación. Ocupaos de vuestra salvación. Y dice ese versículo al final, con temor y temblor. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué está refiriendo justamente Pablo a esta iglesia de Filipos? ¿Por qué con temor y temblor? ¿Por qué me debo de ocupar con temor y temblor? Porque justamente lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ahí unimos justamente este versículo de Filipenses 2:13, lo unimos justamente a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, y te dice por qué tiene que ser con temor y temblor. Y dice aquí Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sí viste cómo está redactado? Dice, porque es necesario que todos nosotros, o sea, aquí dice que Pablo se está incluyendo. ¿Quién es Pablo? Bueno, para que no les salga humo por la cabeza, Pablo simplemente es una persona justa, una persona justificada. Y todos los que somos justos y justificados estamos en este grupo, para que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando tú tienes que comparecer ante un juez, no vas para que te dé cosas, bueno, dependiendo, ¿verdad? Pero casi siempre cuando alguien va a un ministerio público, ante un juez, generalmente no es para que le den un abrazo, es para recibir una sentencia penal, y que no siempre es agradable. Sin embargo, vamos a estar ante el juez, ante el tribunal de ¿quién? De Cristo. Y Cristo es amor. Cristo es amor. Y dice aquí entonces, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A qué te tiene que llevar este versículo? A que tengas mucho cuidado por dónde estás andando y cómo estás andando. Mucha gente dice,
y lo vimos en la predicación de la mañana, que ojalá puedan escuchar. Muchos dicen, yo amo a Cristo. Y Cristo te pregunta, a ver, ¿tú dices que me amas? Sí, Señor, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón. Está bien, es el primer mandamiento. Pero también te pedí que amaras a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay! A ti te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi... Sí. ¿Amas mi cuerpo? ¿Amas mi cuerpo? A ti te amo con todo mi... Sí, pero tú amas mi cuerpo. ¿Amas a tu hermano? ¿Amas a tu hermano? ¿Te esfuerzas por amar a tu hermano como a mí me amas? ¿O solamente es de dientes para afuera? Entonces ten mucho cuidado con decirle a Dios que lo amas cuando no estés haciendo su. Porque dice, si me amáis, ¿qué dice? Guardar mis mandamientos. Y el mandato es, el segundo mandato, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tienes que entonces empezar a perdonar. Qué fácil es perdonar a aquel que te llena de halagos, aquel que te compra tus papitas, ¿no? Es bien bonito, y yo te perdono con todo mi corazón. ¡Claro! Pero qué difícil es amar a aquel que no se deja perdonar y que tienes que perdonar. Aquel que no te compra las papitas, es más, te las quita. Entonces tenemos que aprender justamente eso. Amar justamente como Cristo te ama. Tú tendrías que amar ¿a quién? A tus hermanos, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, al que tengas próximo a ti. Pero para acabar, al que tengas próximo a ti. Pero para que tú puedas amar, ¿qué necesitas? Aprender a perdonar. Ups. El perdón, lo he dicho en algunos estudios, en algunas predicaciones, el perdón es sobrenatural. Yo le puedo decir a alguien, yo te perdono. ¿Qué significa? ¿Qué significa? De dientes para afuera. Pero dentro de mi corazón, ¿qué te voy a estar perdonando? Muérete, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Si tú no perdonas a tu hermano, yo tampoco te perdono. Y no es porque el amor de Dios esté condicionado. Quiere decir que mi relación vertical con Él está completamente fracturada. A eso se refiere. Si tú no perdonas a tu hermano, mi relación contigo está fracturada. Te sigo amando, pero mi relación está fracturada. Señor, quiero perdonar. Pero no lo dice tu corazón, hijo. Quiero perdonar. No lo veo en tu corazón. De verdad que quiero perdonar. No lo veo en tu corazón. Y hasta que no lo ve en tu corazón, entonces te doy el poder sobrenatural para que perdones. Por eso mucha gente lleva por años diciendo, ya te perdoné, de verdad que ya te perdoné, pero acuérdate, entonces no has perdonado. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia de lo que dice acá. Cristo me va a juzgar por lo que dice justamente este versículo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto me tiene que llevar a mí a una vida de santificación, una vida de crecimiento, una vida donde estoy dejando el viejo hombre y estoy siendo una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿sabes cuánto tiempo tienes haciendo lo mismo? Aún conociendo a Cristo, aquellas cosas pasadas que debían estar ya enterradas y siguen todavía en ti, todavía siguen reflejando justamente el viejo hombre. Y solamente cuando hay pruebas de enojo, cuando de repente las cosas salen de control, cuando tú no llevas las cosas como tú quieres, cuando alguien no te dio lo que tú querías, cuando alguien no habló como tú querías que hablara, y entonces ahí comienza entonces a mostrarte, Dios, cómo está tu corazón. Por eso es muy bonito, porque lo que Dios muestra es el corazón del hombre. En toda prueba, Dios muestra el corazón del hombre. A ver si realmente ya perdonó, a ver si está amando, a ver si tiene hoy el deseo de ayudar, si tiene el deseo de servir. Dios prueba el corazón. Y más rápido cae un mentiroso
¿no? Así dice el dicho, ¿no? En el libro del pastor, capítulo 3, versículo 5, ¿no? Más rápido cae un, así dice, ¿verdad? Ahí hay que cambiarle el nombre. Un hablador que un cojo. Dicho en la Biblia, Pedrito se le fue justamente su lengua. Yo, Señor, hasta la muerte contigo. Pedro, deja decirte que me vas a negar. Señor, si yo te amo. No soy como Tomás. No soy como Felipe. No soy como Juan. Yo te amo, Señor. Y muchas veces somos nosotros. Decimos amar a Jesús y somos los primeros en negarlo. Ups. Hay muchas formas de negar a Jesús. No literalmente, pero hay muchas formas de negar a Jesús. Dígame otra bendición, pastor, de los justos. Miren, acabamos de leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Lo que no leí fue el versículo 13. Ya recordé, gracias Señor. Vamos a Filipenses nada más para leer el versículo 13, por favor. 2:13. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hasta ahí vimos, versículo 12. Versículo 13 dice lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué produce Dios? ¿Qué produce Dios? El querer. ¿Cómo? ¿Quién quiere hacer? Dios pone el querer. Esa es una bendición para los justos, que Dios pone de su poder para que tú, cuando quieres, hagas. Yo quiero perdonarte. Hazlo. Yo quiero, hoy sí, estar leyendo la Biblia de día y de noche. Quiero. Dios te pone el querer como el hacer. Si tú me dices, hijo pastor, es que me está costando trabajo perdonar, me está costando trabajo ser constante, perseverante, me quedo dormido todavía, sigue entonces pidiéndole a Dios que te muestre cómo está tu corazón delante de Él. Pero si ya tienes años donde sigues exactamente estacionado en lo mismo, pregúntate si tienes la salvación en tu vida, si eres realmente justificado. No sea que te sientas realmente engañado porque vienes a una iglesia, porque tienes una Biblia, porque de repente das un estudio bíblico, pero eso tampoco es garantía de que tengas realmente la salvación en tu vida. Jesús dijo claramente: por sus frutos. Por sus frutos. Por esos frutos son conocidos. Bueno, ¿cuál es la siguiente bendición que tienen los justos? Los justos reciben la abundancia de gracia y el don de justicia a través de Cristo. Los justos reciben la abundancia de gracia y el don de justicia. ¿Quién tiene a Cristo? Tienes la gracia del Señor, tienes la gracia de Dios y tienes la justicia de Dios, y eso es bendición. Veamos lo que dice otra bendición más. Vamos nuevamente con Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y seguramente lo tienes subrayado ese versículo, seguramente. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los... ¿Quién se siente bendecido cuando Dios pone los ojos en él? Amén. Entonces quiere decir que los ojos de Dios están puestos ¿en dónde? ¿En dónde están? En ti. ¿Qué necesito? Asegurarme que soy justo. ¿Que he sido qué? Justificado. Y que la justicia de Dios, esa justicia imputada, cayó en Jesús a favor mío.
¿De acuerdo? Pero dice ahí el Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Yo tengo la plena garantía que si estoy haciendo bien las cosas, si estoy orando correctamente, las oraciones están llegando como olor fragante donde está el Señor, donde está Dios, porque soy justo. Y sus oídos están atentos a mi clamor, porque soy justo. No te está oyendo simplemente tu jefe, no te está oyendo simplemente tu papá, tu maestro, tu esposo, te está oyendo Jesús, te está oyendo Dios. Tiene puestos sus oídos en ti y está atento a tu clamor. Aquí es, ¿tú lo crees? Tú me dirás, pastor, tengo tiempo orando y Dios no me contesta. También es bendición. Para que vayas aprendiendo que no siempre es un sí, sí, sí. A veces también el no es bendición. ¿Cuánta gente se puede echar a perder por lo que le pide a Dios? A veces Dios nos da aquello que para tus ojos dirán, oye, pues yo quiero un trabajo, que el trabajo produce. Y ahí, pues le doy el diezmo al pastor, a Dios, ¿no? Pues así tú estás pensando, por eso Dios no te pone a trabajar, porque no es así. No sea que después de que Él te dé un trabajo, comiences a negar a Dios y comiences a decir, es que no tengo tiempo, pastor. ¿Se acuerda que estamos hablando por el trabajo? Sí, me acuerdo. Se ve que duramos como 1 año, 2 años. Sí, sí, sí. Y estuve así clamando de día y noche. Sí, sí, yo lo sé. Y pues ya tengo trabajo, pero ya no me da tiempo para venir con el Señor. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿Cuántas veces nos volvemos nuevamente infieles al fiel? Entonces muchas veces Dios tiene que ver tu corazón y mientras no aprendas a ser agradecido, entonces Dios va a derramar más sobreabundancia en tu vida. El que es fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? El que es fiel en lo poco, en lo mucho te va a dar el Señor. Tú eres por lo mucho no siendo fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y deja que Dios te impacte, te sorprenda y te dé en lo mucho. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, aquí dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Hasta ahí lo voy a dejar. Entonces, asegúrate ser justo, asegúrate ser justificado y cree que Dios tiene puestos sus ojos en ti. Sus oídos están puestos en ti. El justo no es una persona perfecta. Somos pecadores perdonados. Somos pecadores que estamos siendo santificados. Eso también lo tienes que aprender, porque mucha gente de repente llega al cristianismo y piensa encontrar una iglesia perfecta. Y después empiezan los tropezaderos. Es que yo pensé que aquí todos eran responsables y contraté a alguien que se supone que me dijo que era y le dije que sí, ya me quedó mal, pastor. ¿Y en qué momento oraste por eso? ¿Y en qué momento le preguntaste al pastor si podías o no ocuparlo en este momento? Pues es que está en la iglesia. Sí, pero es una iglesia donde están todos ¿qué? Siendo santificados. Es que le presté dinero y ya ni lo veo en la iglesia. ¿Quién te dijo que le prestarás dinero? ¿Le preguntaste al pastor? Tienen que preguntarle al pastor, porque el pastor será responsable si permite o no permite eso. Desgraciadamente suele pasar que tú como pastor le dices a la oveja, oye, ahí hay trabajo, ¿puedes? Sí, pues, ora, te puedes orar, oramos perfectamente bien. Te pido que por favor sé testimonio. Aún así, la ovejita no da testimonio y se va con el dinero. ¿Cómo dejó al pastor? ¿Cómo dejó a Dios? O sea, vean la gran magnitud que tiene hoy el ser justo, ser un representante del Señor. Es una gran responsabilidad. Y si alguien apenas está creciendo, ahorita ponte a orar, no lo ocupes, busca a alguien más. Pero es que mi hermano, está bien, si lo vas a hacer está bien. Solo te pido que ores. Por si las cosas no salen como tú esperas que salgan, que eso no te lastime ni te aleje del Señor. ¿Estamos? Sí, pastor. Venga entonces. ¿Estamos aprendiendo? Nadie está exento, no, fallar, nadie. Nadie.
El único que nunca te va a fallar es Cristo. El único. Porque te puede fallar el pastor, te puede fallar tu esposa, te puede fallar tu esposa, tus hijos, te pueden fallar. Tus hermanos de la iglesia te pueden fallar, sí. Pero obviamente tenemos responsabilidades delante de Dios de no fallar, de fallar menos. Entonces, llévate eso de tarea. Si estamos en un hospital de almas, todos están creciendo, todos están siendo sanados. Y habrá hermanos que de verdad que tengan poco, pero que tengan sus altos principios de integridad y que digan, primero está el Señor y va, yo me comprometo con eso. Porque sí hemos tenido, gracias a Dios, esa parte. Así como hemos tenido la otra, también tenemos de hermanos que se han esforzado por dar un buen testimonio y gracias a Dios por eso. Pero vuelvo a repetir, si tú te estás pensando en ocupar a un hermano o una hermana porque sabes que es de profesión o que tiene un oficio o algo y que tú necesitas, pregúntale al pastor primeramente. Si el pastor te dice, oremos todavía, ¿no es el tiempo? No es el tiempo. Amén. Muy bien. Vamos a ver la siguiente bendición. Aquí vamos a ir a un pasaje que está en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. 1, 7. Dice, pero si andamos en luz, ¿quiénes? Los justos. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién? Cristo. Jesús, Él está en luz, Él es luz. Vuelvo a leer nuevamente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En la mañana nos visitó un hermano de otra iglesia, porque fue invitado por un hermano de la iglesia. Dijo, acompáñame a mi iglesia, te invito. Y vino con todo el amor. Y ya platicando con este hermano, me dijo, hoy estoy feliz, pastor. Aparte porque Dios me habló, había cosas que yo no había entendido, Dios habló a mi corazón, pero estoy feliz, además de eso, porque hoy mi familia de la fe creció. Porque siento esa iglesia como mi familia de mi fe. Aunque tengo mi propia iglesia, simplemente Dios me presentó a más familia de la fe. ¿Están dormidos? Digo, es una bendición, de verdad. El que tengas hermanos de la fe en tu vida es una gran bendición. Primero porque están orando por ti, aunque tú no se los pidas. Y eso es bien bonito cuando alguien está orando por ti, aunque tú no lo sepas. Hay mucha gente que está orando por ti y por tu familia, aunque tú no lo sepas. Y a veces no tienes por qué saberlo. Que no sepa lo que está haciendo tu mano derecha de lo que hace la izquierda. Porque luego viene la vanagloria y eso hay que quitarla. Pero es una bendición tener hoy hermanos en la fe en tu vida. Y el que tengas tú una comunión con ellos es bendición de tu vida. Pero tienes que andar en luz, como Cristo está en la luz. Eso grábatelo. Tú no puedes estar en las tinieblas diciéndote hijo de luz. Es una mentira. Y estás haciendo hipócrita a Jesús. Lo estás haciendo falso. Pero dice también el siguiente versículo, estamos en el 7, dice, bueno, voy a terminar el 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición! O sea, no solamente Él murió por mis pecados pasados, amados. Debo de confesar que hoy sigue Dios trabajando con mi vida. Hoy mi círculo de pecado creo que está siendo reducido gracias a Cristo. Mi círculo de santidad está creciendo gracias a Cristo. Y aquí lo que dice justamente dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acuérdate que el pecado te aleja de Cristo, pero su palabra te aleja del pecado. ¿En dónde te encuentras? ¿En dónde te encuentras?
Si estás en pecado, te estás alejando, te estás enfriando, te estás siguiendo a caminar a la oscuridad. El pecado te aleja de Dios, te aleja de la oración, te aleja de su palabra, te aleja de tu congregación. Es lo que hace el pecado. Los que estamos en luz, buscamos la luz. Y entonces estamos más en oración, estamos más en estudios bíblicos y estamos más en testificación. ¿Quién dice amén? Amén. Versículo siguiente, con eso termino. Tenemos muchísimas bendiciones. No acabaríamos en 1 hora, ni en 2 horas, ni 3 horas. Muchísimas bendiciones. Pero quiero dejarles en claro algo. Dice el versículo 9, siguiente versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ten mucho cuidado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Quiere decir que el justo dice siempre la verdad y no está engañado. Él reconoce que es un pecador, que él sigue siendo limpiado, que él sigue siendo santificado, pero que sigue creciendo en santidad. Amén. Pero el siguiente versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Con quién? Fíjense lo que dice. ¿Quién es fiel y justo? Cristo. ¿Pero para quiénes? Para los que han aprendido a confesar. Por eso mi deseo, mi anhelo, mi exhortación es que estés en una continua confesión de pecados. No permitas que un pecado se quede oculto en tu vida. No permitas que un pecado se quede en el olvido. Tienes que estar ahí pidiendo a Dios en continua. Señor, muéstrame mis pecados ocultos o no confesados. Y créeme lo que Jesús lo va a hacer. Y te va a recordar tus pecados que no has confesado y no has pedido perdón por ellos. Porque a lo que más le interesa es que tú sigas creciendo en santidad y en obediencia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién cree que Jesús es fiel? Yo creo que Jesús es fiel. Aunque yo no soy tan fiel, Él siempre permanece fiel y aparte es justo. Es una gran bendición tener a alguien de nuestro lado que sea fiel y justo. Y aparte poderoso. Y aparte nos ama. Pero terminamos el versículo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién está siendo limpiado de toda maldad? Y eso debería llevarnos a la gratitud. ¿Lo está haciendo por amor? ¿Lo está haciendo porque hay un plan en tu vida? Hay un propósito en tu vida porque Cristo está limpiando hoy justamente tu vida. Hay un propósito. ¿Quién cree que hay un propósito de parte de Dios en la vida del justo? ¿Quién lo cree? Amén. Aunque todos somos parte de su propósito de Dios, eso nos debería sentir agradecidos, porque soy yo parte de su propósito. Y eso me hace sentir amado, escogido, elegido. No sé ustedes, pero cuando ya es un sentir, tú me escogiste, me sacaste de la basura. Era lo peor del basurero. No había nada bueno en mí, nada. Y a ti te plació justamente ir a ese basurero, Señor, y me rescataste de esa basura. Te diste el tiempo, Señor, hasta que tú llegaste a la cruz, para que hoy, a través de tu sangre, tú me limpies. A través de tu sangre me estés perfeccionando. Y a través de tu sangre me demuestras todo el amor que tienes hoy por mí. ¿Cómo no agradecer ese sacrificio en la cruz? Yo no sé realmente qué te motiva hoy tu vida. Yo no sé cuál sea tu propósito de tu vida. Yo no sé si tengas un propósito en tu vida. Yo no sé si le has perdido el sabor a tu vida. Yo no lo sé. Pero si eres un hijo de Dios, si eres una persona, un justo, deberías vivir una vida completamente agradecida porque tienes un propósito. Servirle al Señor. Servirle al Señor.
Y no tienes que estar aquí en la iglesia. Si Dios te pone aquí, gloria a Dios. Pero tú le puedes servir en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, en tu colonia, donde Él disponga que tú le sirvas. Lo interesante es, ¿estás preparado para servirle? ¿Me estoy preparando para servirle? No sea que se me vayan los años y cuando yo quiera servirle, mi cuerpo te diga, ya no se puede. Pero es que ya no se puede. Te tendrás que servir de otra manera. Pero sírvele. Sírvele. Hasta que Él venga o te llame llamar antes. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, te damos tantas gracias por habernos salvado. Te damos gracias porque a través de este amor sacrificial hemos sido justificados. En tu palabra dice, mas Él que sostiene a los justos. Dios sostiene a los justos. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los justos heredarán la tierra. Señor, cuántas bendiciones has derramado en nuestra vida al elegirnos, al haber sido escogidos, al haber sido perdonados. No nos queda, Señor, de verdad, que vivir una vida piadosa, en reverencia a ti, en obediencia, en fidelidad, buscando ser siempre mansos y humildes, de corazón como tú, Señor, siendo luz donde tú nos pones, esa luz que brille, esa luz que lastime al pecado, esa luz que lastime al quien está en pecado y que pueda ver en nosotros un instrumento de parte de Dios, un espejo de Dios. Padre mío, gracias por haberme elegido, por haberme escogido. Hoy tengo un propósito de vida y mi propósito de vida hasta que tú vengas es servirte, es buscarte, es amarte y es caminar contigo, no importando las circunstancias, no importando si hay enfermedad, no importando si hay soledad, no importando, Señor, si hay escasez. Mi casa y yo te serviremos a ti. Bendice, Señor, hoy al justo, bendice y sigue bendiciéndolo hasta que sobreabunde esa bendición en su vida y que aprenda justamente a ser agradecido por ese sacrificio, por ese amor sacrificial de Cristo Jesús. Quita de mí la religiosidad, Señor, la idolatría. Son estorbos en mi vida. Y pon en mí un corazón bueno, recto, que sea un retenedor de tu palabra. Y ante todo, que dé fruto con perseverancia, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, se acerca la velada de oración. El 2 de diciembre es velada de oración, 12 de la noche a las 7 de la mañana, de 12 de la noche a las 7 de la mañana del sábado. Mi consejo es, quítale sueño a tu cuerpo, a tu carne, y vente a orar. Los últimos 10 días de oración, déjame decirte que fue una bendición, una gran bendición para el que acudió a la oración como iglesia. Y no tiene nada que ver que tú ores todos los días, sin dejar que ores todos los días, ven y ora con tu iglesia. Es bendición para tu vida y para tu iglesia. Que Dios siga derramando bendición que sobreabunde en tu vida. Amén. Vamos a alabar, vamos a adorar al Señor.